como ya se han de haber imaginado, esto de la sumatoria se aplica para sistemas discretos, es decir, cuando mi sistema de partículas son pelotitas que puedo contar. Pero ¿qué pasa cuando es un sólido, efectivamente un sólido rígido? Bueno, nuestra sumatoria se transforma en una integral. Y la integral sería de r cuadrada por dm, donde dm es el elemento de masa. Entonces, hay varias fórmulas que vamos a aplicar para la resolución de problemas, que sería, por ejemplo, el de un arito como este, así cilíndrico, que gira en torno a su eje. Luego tenemos otro que es un anillo con cierto espesor, dos radio interno y radio externo, también girando sobre su eje. Y luego tenemos una especie de cilindro girando en torno al eje del cilindro. Y este que es un cilindro girando en torno a un eje perpendicular, ¿no? Es como tener un lápiz, una pluma, en el primer caso girando así, en el caso C, pero en el caso D es girando así, en torno a un eje de simetría por aquí. Lo mismo en el caso E, ¿no? Tenemos aquí el primero un cilindro gordo en el caso D, en el caso E es un cilindro delgadito. Luego tenemos el caso F, que sería una esfera sólida, como la bola de boliche. Y el caso G, que sería una cascarón esférico, como en el caso de una esfera navideña, ¿no? Tenemos también el arito que vimos en la A, en la H lo volvemos a ver, pero otra vez girando en torno a una especie de diámetro del arito, y también tenemos una especie de tabla perpendicular. Todas esas expresiones que tenemos para los momentos de inercia de cada una de estas cosas se pueden calcular, ¿sí? Se pueden derivar. Esto sí no los haría que los calcularan desde primeros principios, porque algunos pueden ser engorrosos, otros pueden ser muy sencillos. Pero digamos que este sí es un formulario que les dejaría sacar en el próximo examen. Pero sí vamos a hacerlo, ¿no? Sí vamos a derivar en algún momento, a lo mejor ahora mismo. Vamos a derivar alguno de ellos, un par de ellos para que vean cómo se haría el movimiento, qué trucos hacer, y puedan ver que sí son fáciles no hay nada, digamos, atrás de esto más que tal vez un poco la matemática se, se complique un poquito, tampoco tanto. Entonces se pueden derivar estas cosas tranquilamente y utilizando el mismo concepto, que es la sumatoria de todos los productos mr cuadrada, ¿no? O sea, los elementos de masa multiplicados por el radio al cuadrado. Bien, vamos a tratar de ejemplificar el cálculo de un momento de inercia de un cilindro que está rotando en torno a su eje central. Este sería el dibujo del cilindro, ¿verdad? Y este es el eje en torno al cual gira. Entonces sería un giro en este sentido. Lo que tenemos que encontrar es que el valor del momento de inercia es un medio de mr cuadrada, donde r es el radio del cilindro, y pueden ver que tiene una longitud L, pero que no interviene en la fórmula del momento de inercia. Necesito algunas cosas. Voy a resolver el problema con coordenadas cilíndricas. En todas las coordenadas cilíndricas son r, θ y z. El volumen de un cilindro cualquiera, vamos a suponer que tiene una altura h, pues es pi por r cuadrada por h. Vamos a resolverlo en vertical, es decir, el eje de giro va a ser el eje z. Y entonces, otra cosa que nos dijeron también es que es un cilindro uniforme, entonces la densidad es constante, y es lo mismo la densidad ρ que toda la masa entre todo el volumen, o que el diferencial o la derivada de la masa con respecto al volumen. El diferencial de volumen para un elemento de cilindro lo tengo aquí, un trocito del cilindro, una especie de cubito, tendría este lado igual a r de phi, que yo le estoy poniendo de teta, ¿verdad? Tendría esta otra dimensión es dr, porque si la posición de r es con respecto al eje de giro, y tendría esta de z. Entonces el producto de esos tres diferenciales sería r de teta dr de z. Ese es mi diferencial de volumen. Bueno, esa es la información básica que requiero para resolver este problema.
Entonces, ¿de dónde partimos? Bueno, partimos de la definición de momento de inercia como la sumatoria de todos los elementos MI/RI cuadrada, que al ser un cuerpo rígido, entonces vamos a cambiar la sumatoria por la integral de R cuadrada de M. El diferencial de masa, vamos a recordarnos que lo relacionamos con la densidad aquí y vamos a cambiarlo para que sea ρ de R, en donde ρ es una constante, la sacamos fuera de la integral, y el diferencial de volumen lo sustituimos por este diferencial de volumen que tenemos aquí. Acto seguido tenemos tres diferenciales, por lo tanto van a ser tres integrales, la integral con respecto a teta, la integral con respecto a z y la integral con respecto a r. Esta r cuadrada con esta r nos dio r cúbica, por lo tanto la primera integral que hay que resolver es la de adentro, esta de aquí, cuyo resultado sería r cuarta entre 4, evaluada de 0 a r mayúscula. Y entonces es esto que nos quedó aquí. ¿Ok? Ahora bien, seguimos con la integral. Esto ya no debe aparecer, perdón. La integral, entonces, es r cuarta entre 4, evaluado de 0 a r mayúscula, pues esto es r a la cuarta entre 4 y sale de la integral porque ya está integrada, es una constante. Y me quedan de z y de teta. Entonces, la siguiente integral que queda dentro es esta, integral de dz, pues es z. Integramos desde menos un medio de h hasta un medio de h, suponiendo que esto está centrado en el origen, pues tiene media altura para arriba y media altura para abajo, que es esto que está aquí. Entonces, la evaluación de esto sería un medio de h menos un medio de h, lo cual va a ser menos por menos da más y me va a dar un medio de h más un medio de h, que es h, y la saco de la integral. Y aquí se viene a la banda de las constantes. Luego, finalmente me queda la integral de d teta, que sería teta evaluada de 0 a 2pi. Y entonces esto simplemente es 2pi. Este es el resultado final. Ahora bien, reducimos un poquito la mitad de 2 se va con 4 y me queda un 2, que sería esto que está acá. Y ahora sustituimos el valor de ρ. Si recuerdan, ρ era lo mismo el de m en dB que toda la masa dividida entre todo el volumen. Toda la masa pues es m, ¿verdad? Y el volumen del cilindro es pi r cuadrada por h, es área de la base por altura. Y entonces aquí ponemos pi r cuadrada por h. Y enseguida viene la eliminación del h, la eliminación del pi, la eliminación de este r a la cuarta, matamos r cuadrada con 2, de aquí me queda una. Y finalmente, después de reducir todo, me queda un medio de mr cuadrada, que es el resultado que necesitábamos. Esa es la manera en que se hacen este tipo de cosas. Se utiliza la geometría que mejor nos ayude, cartesianas, coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas, y después se calcula todas las integrales de volumen, se pasa de una integral de masa a una integral de volumen, se calcula las integrales de volumen y vámonos, con eso es suficiente. Bueno, ya está. Cuando se trata de calcular el momento de inercia de un cuerpo en torno a un eje, pues pueden notar ustedes que puede ser más o menos fácil si escogemos bien el eje, el tipo de coordenadas y todo, pues sale más o menos bien. Pero, ¿qué tal si no quiero rotar en torno a ese eje, sino en torno a otro eje? Entonces ya la cosa puede ser un poco más complicada porque tendría que mover mi sistema de referencia. O, tal vez algo mejor, demostrar que siempre y cuando el eje nuevo sea un eje paralelo al eje simétrico, entonces puedo de alguna manera hacer un truquito y una compensación. Entonces, el teorema de ejes paralelos nos dice que si nosotros tenemos un cuerpo que gira en torno a su centro de masa, aquí tenemos un cuerpo totalmente raro, ¿no? De forma. Pero ustedes fueron capaces de conocer su centro de masa y aquí está su centro de masa. Muy bien. Lo vamos a poner en el origen para facilitar todo este asunto. Entonces, si este cuerpo está rotando respecto a otro eje, y aquí lo estamos poniendo, este va a rotar en torno a P, que está aquí. Entonces dice, ¿cómo calculo cuál es su inercia rotacional? Va a ser diferente, no es lo mismo
rotar con respecto a un eje que rotar con respecto a otro. Para una esfera sí será lo mismo, pero para otros elementos no. Entonces ustedes pueden ver tranquilamente este truco que se va a hacer, ¿no? Entonces, lo que dice el teorema de ejes paralelos es que si yo conozco el momento de inercia del centro de masa, entonces el del otro eje sería igual al del centro de masa más este término que es m, que es la masa total, multiplicado por h cuadrada. Y h es la distancia entre los dos ejes. ¿Ok? Entonces aquí está más o menos una demostración que diría, oye, yo quiero estimar mi integral, ¿no? Pero con respecto a este punto. ¿Ok? Y entonces la distancia a este punto sería, pues, r. Si lo tomamos con respecto al origen, esto es hasta acá, es la posición x. Pero esta pequeña posición es x menos a, porque le estamos quitando esta a. Y de abajo hasta arriba sería la posición y, que le vamos a quitar la posición y del punto de giro. Entonces este lado es y menos b. Entonces tendríamos esta R, debería estar basada en x menos a y y menos b como sus componentes. Bien, aquí lo tenemos, ¿no? La y es igual a la integral de r cuadrada de m. Pero r cuadrada va a ser x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado por el de m. Si yo desarrollo estos cuadrados, me va a quedar una cosa, un chorizo de este tamaño. Y luego los reagrupo, puedo agrupar este que es el x cuadrada y cuadrada, que sería el movimiento de este punto, ¿verdad? Pero como si lo viera desde el centro de masas. Esa es su posición. X cuadrada más y cuadrada. Entonces, esta integralita de integrar eso por el dm no es más que la y del centro de masa. ¿Sí? Porque lo vamos a integrar en toda la otra. Las otras serían 2ax dm y 2by dm. Y resulta que estas van a ser, cada una de ellas va a ser 0, porque si integro la x en todas las vueltas, como lo demostramos en la otra slide, entonces sabemos que esta integral pues va a ser 0, ¿no? Es la integral del coseno, la integral del seno en todo un ciclo completo nos dan 0. Entonces estos dos términos son 0. Y lo que nos queda es ahora este término de a cuadrada más b cuadrada, que sería equivalente a calcular esto es h, ¿no? H cuadrada, que es una constante porque es la distancia entre el origen y el punto de giro. La saco y es la integral de dm. Y si yo integro el dm en todo el objeto, pues es la m total. Entonces, por eso es que esta integral que está aquí, no es más que h cuadrada de m, y esto es y del centro de masas más h cuadrada de m. Y lo expresamos de esta forma. Entonces, eso nos garantiza que no importa si yo tengo mi calculadora que gira en torno al centro de masa y luego después la quiero hacer girar en torno a esta esquinita, no importa si yo conozco cuál es el momento de inercia en el centro de masa, solamente tendría que multiplicar, agregarle un término que es el producto de la masa por la distancia al cuadrado desde su centro de masa hasta el nuevo centro de giro. Se lo puedo hacer con cualquier objeto. Bien, como ya vimos toda la cinemática rotacional, pues ahora vamos a acercarnos a la dinámica. Y cuando hablábamos de dinámica, hablábamos de la segunda ley de Newton, que yo toda la vida les he dicho que apréndanse la segunda ley de Newton como fuerza igual a dp en dt. Y cuando la masa no varía, pues tenemos el maravilloso fuerza igual a masa por aceleración. Bueno, aquí vamos a acercarnos un poquito a lo de la masa por aceleración, solo que vamos a inventar una nueva variable que dependiendo del país a donde vayan tiene diferentes nombres. Nosotros aquí le decimos torca, la torca. Hay otros lugares donde se conoce como el torque. También se le llama momento de torsión.
o incluso se llama par de fuerzas. Así, par de fuerzas. Ni nombre tiene la forma. Regularmente usamos la letra tau. Acuérdense que estamos en modo griego, ¿no? Entonces usamos la letra tau, que es una T con una colita así, chistosa. Entonces, ¿qué es la torca? Dice aquí el concepto, es la acción de girar o torcer un cuerpo alrededor de un eje de rotación debido a una fuerza, a la aplicación de una fuerza. Entonces, la fuerza se está aplicando en un punto dado del cuerpo y entonces hay un vector de posición de la aplicación de la fuerza. ¿Ok? Entonces, la torca la vamos a definir como el producto cruz de ese vector de posición del lugar donde se aplica la fuerza, cruz la fuerza misma. Entonces ya se imaginarán ustedes que si por ejemplo tengo otra vez mi pobre calculadora y yo le aplico aquí una fuerza y este es el origen, pues entonces es R producto cruz con F. Entonces R cruz F, la torca se mete a la pantalla. ¿Sí? Si la fuerza se aplicaría para arriba sería R cruz F, la torca sale de la pantalla. Muy parecido al tema de la aceleración. Imagínense que ustedes tienen algo circular y lo patean en la dirección del movimiento, aumentan su velocidad angular, ¿no? Y si es R cruz F, ¿sí? R cruz F, la dirección sería en la misma dirección que la velocidad angular, que la aceleración angular, perdón. Y esto se explica así, o sea, tau es R cruz F, R, F es masa por aceleración, les voy a perdonar esa ahorita, para no complicarnos la vida. La masa sale de esta expresión, no es vector, y me queda esta expresión vectorial. La A la cambio por alfa cruz R, y entonces alfa cruz R, R cruz R sería alfa cruz R, es alfa va para arriba, cruz R, y esto va en la dirección de velocidad tangencial. Y luego R cruz eso vuelve a ir para arriba. Entonces nos devuelve, si esto empezó en la dirección K, nos devuelve la dirección K otra vez. Y entonces el valor va a ser mr cuadrada, porque es una R por otra R, por alfa. ¿Pero qué era mr cuadrada para una partícula? La I. ¿Okay? Y si esto lo hacemos para un sistema de partículas, va a meterse la sumatoria. Y si no es un sistema discreto, va a meterse la integral. Y entonces, a final de cuentas, ustedes van a tener aquí la I, ¿sí? Que es el momento de inercia. Entonces, es muy bonito porque tendríamos tau igual a I por alfa. O sea, fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Ok? Es la misma interpretación que en el caso de una partícula, pero aquí en el giro. Entonces, podríamos pensar, no hay una aceleración alfa si no tengo, para una I constante, por supuesto, ¿no? No hay una aceleración alfa si no hay una torca externa, ¿no? Y lo otro es que si hubiera una aceleración sin torca externa, significa que hay un cambio en la I. ¿Sí? Y eso es el secreto de las patinadoras. ¿Ok? ¿Ok? Bien. Entonces, porque si ustedes, la I que es masa, sí es masa, pero también es masa distribuida. Entonces, no importa que no cambies la masa, si cambias la distribución de la masa, entonces ya puedes puedes acelerarte. En el caso de una bailarina que tiene sus manos extendidas, o una patinadora tiene sus brazos extendidos y está girando, al juntarlos, ¿qué hace? Disminuye, ¿no? El mr cuadrada que tenía acá en las manos, las masas de las manos, seguramente ahora van a ser valores más chicos. Disminuye la I, por lo tanto aumenta la A y acelera entonces su giro y puede moverse a velocidades más rápidas. Como lo pueden ver por aquí. Ok, entonces ya para estar exactamente igual
que el movimiento de una partícula, el movimiento translacional. ¿Qué es lo que nos falta? Pues nos falta la cuestión de relación de trabajo y energía cinética rotacional. Entonces, supongamos que tenemos un sistema que solo está en rotación. Los cambios de energía cinética corresponden a el trabajo efectuado por una torca sobre el sistema. Entonces, si algo esto es equivalente a que si algo está girando, necesita una torca externa para que cambie su giro. Y en este caso, cambiar el giro sería cambiar la energía cinética rotacional. Entonces, vamos a verlo tal como lo veríamos en el curso pasado, ¿no? Tenemos que delta K es K final menos K inicial. Y ya quedamos que la K es un medio de I omega cuadrada final, un medio de I omega cuadrada inicial. ¿Sí? Porque esto sería un medio de masa B cuadrada, ¿no? Es más parecido. Bueno, el cambio en la energía cinética es un cambio en el trabajo. Ahí vamos a partir. ¿Qué es el trabajo? El trabajo es la integral de F punto dr. En nuestro caso, más que el F.dr sería el F.ds, que sería el desplazamiento de la partícula. No importa que si estoy rotando, R estamos refiriéndola al vector de posición de la partícula que va a ir moviéndose, pero conserva su magnitud. Aquí más bien estamos hablando del desplazamiento. Acuérdense que esto siempre es un desplazamiento. Entonces esto sería equivalente a F por R por el coseno de phi, donde phi sería este pequeño desplazamiento. Y bueno, todo esto que está aquí no es más que la magnitud de la torca, ¿no? Quedamos que la torca era R cruz F, que sería R por F por el seno de ángulo entre los dos. En el caso de algo que está rotando en un plano y la fuerza se aplica perpendicular al punto de apoyo, entonces estamos hablando de que esto es tau, aquí, ¿no? Todo esto es tau. Entonces la integral de tau de teta. Si tau es constante, si la fuerza se aplicó una sola vez o se aplica de manera constante, entonces el trabajo sería tau por el cambio o por el desplazamiento angular, ¿no? Que sería el cambio de la posición angular. Bien, entonces, esto puede ser el trabajo, ¿no? Y este es equivalente, ¿se acuerdan? A fuerza por distancia. El que juega el papel de la fuerza es la torca y el que juega el papel de la distancia, pues es el desplazamiento angular. Y eso sería el trabajo. Otra cosa interesante es calcular la derivada del trabajo, porque si recuerdan, eso se llamábamos la potencia. Y entonces en un movimiento que está en rotación pura, decía ahí, la potencia pues es la derivada del trabajo con respecto al tiempo. Y eso sería equivalente a que esto es constante y esto es la variable, pues este es el delta teta, ¿no? Delta teta con respecto a t, o al delta t, pues es la omega, ¿no? Es la torca multiplicada por la rapidez con la que está circulando. Y ya está. Entonces ya con eso tenemos suficiente para jugar con los problemas de esta unidad. Bien, chicos, yo creo que con esto ya tenemos todos los conceptos necesarios y suficientes para poder atender los problemas relacionados con toda esta cinemática e incluso un poquitín de dinámica rotacional en cuanto a lo que es solamente la rotación pura. ¿Sí? En la próxima unidad vamos a ver el rodamiento, cuando combinamos la traslación con la rotación, pero esta unidad nos tiene que clarificar muchos de esos conceptos nuevos que posteriormente vamos a seguir utilizando. Entonces, pues ya saben dónde encontrarme en caso de que tengan alguna duda. Saludos.